buenas tardes, apreciados amigos y amigas, oyentes y televidentes de Conexión TV Houston, Conexión Juvenil Houston, de Orión Estéreo 102.7 FM y de radio El Último Mensaje en Dallas. Como lo prometimos el día de ayer, está con nosotros el pastor Esteban Moore, quien está participando aquí en la ciudad de Houston, específicamente en la iglesia de Spring Ranch, de 4 noches sobre la adoración en espíritu y en verdad. Antes que nada, pastor, bueno, ya sabemos que tú Houston lo conoces muy bien, pero bienvenido nuevamente a Houston. Muchas gracias, Jader, es un placer estar con ustedes aquí, hacer esta entrevista. Qué lindo ver que los jóvenes están involucrados en los medios de comunicación. Amén, amén. Pastor, algo que nos llamó mucho la atención, tu viaje aquí, porque tú llegaste el domingo, ¿y qué es lo que pasó? Porque llegaste tarde el domingo. Bueno, el vuelo salió de Dallas, es un vuelo de unos 45 minutos y había mal tiempo aquí, así que desviaron el vuelo a Baton Rouge, que queda a otra hora de acá. Y entonces mientras echaban gasolina y esperábamos que abrieran el aeropuerto acá, el vuelo de 45 minutos se convirtió en un tiempo de unas 5 horas. Wow. Pero qué bueno, pastor, que estás aquí con nosotros. Bueno, sabemos que, bueno, todo el mundo, por así decirlo, por usar alguna palabra, conoce al pastor Esteban Moore. Pero hoy queremos preguntarte especialmente tu familia. ¿Eres casado? ¿Cuántos hijos tienes? Cuéntanos un poco, porque a algunos hermanos les gusta mucho saber eso, para irnos introduciendo. Seguro que sí. Mi esposa, Aurora, es colombiana. Nos conocimos cuando estaba estudiando teología, hace unas cuantas primaveras. Este año cumplimos 44 años de casados. Amén. Y ya tenemos un hijo, Steven, es el director de producción de nuestro ministerio Secretos Revelados. Amén. Y tenemos una hija, Jennifer, que es General Manager de un restaurante de muy alta alcurnia en Santa Elena, California, donde murió la hermana White. ¿Y tendría descuentos? Siempre que la gente va y menciona que son amigos míos, reciben un descuento. Un aperitivo gratis y un postre gratis. Qué bueno, pastor. Bueno, hablando de eso, porque mencionaste Colombia, sabemos que tú naciste en Estados Unidos, pero te criaste en Venezuela y en Colombia. Cuéntanos un poco esa experiencia. Sí, cuando yo tenía 4 años, mis padres fueron a Colombia, donde estuvieron un año, mientras mi papá aprendía español, y luego después de eso lo mandaron como presidente de la Misión Venezolana Occidental, y entonces yo viví en Venezuela desde los 5 hasta los 14 años, estudié toda mi escuela primaria en español en el Colegio Adventista ahí en Caracas, y allí fue que aprendí el idioma de Cervantes. Sí, porque mucha gente cuando escucha hablar del pastor Esteban Moore, creen que tú eres latinoamericano, pero es muy interesante eso porque nos da también una visión diferente, porque no es lo mismo aprender español aquí que haberlo aprendido allá, y también conoces un poco de la cultura, ¿no? De la idiosincrasia de latinoamericanos. Sí, una cosa es ser bilingüe y otra cosa es ser bicultural. Bicultural, exactamente. En realidad yo me siento igual de cómodo en la cultura de Estados Unidos como en la cultura de cualquier país latino. Como he viajado casi a todos, claro, entonces me conozco las palabras autóctonas de cada país y la comida, etcétera. Así que es una ventaja muy grande ser bicultural también. Amén, amén. Pastor, y bueno, tu papá es pastor, ¿cierto? O sea, tu familia son misioneros, por así decirlo. Sí. Y a veces nuestros hijos, cuando conocen la vida del pastor, del misionero, o sea, a veces dicen, no, yo no quiero eso, pero ¿cómo nació en ti ese deseo de ser pastor? Bueno, el ejemplo de mi papá tuvo mucho que ver con eso, aunque por muchos años, cuando yo estaba creciendo, mi papá estaba fuera de la casa porque era presidente de misión y luego de otra misión, vivía viajando mucho, pero el ejemplo de él y su ministerio fue lo que me inspiró para que siguiera adelante con el ministerio. Amén. Y eso es importante porque tú acabas de mencionar algo que es importante remarcar, el ejemplo que como padres damos. Bueno, de hecho en la Biblia, cuando Dios, o sea, le da la ley al pueblo, dice, la repetirás a tus hijos por la mañana. Eso es muy importante. Ahora, pastor, ¿cómo? Porque tú eres escritor, tú eres pastor, eres conferencista, pero eres escritor también. ¿Cuántos libros has escrito? Bueno, la mayoría de los libros que he escrito están en inglés. He escrito hasta el momento 8 libros, de los cuales se han traducido 2 al español. Y ¿cuáles son esos 2 que se traducen? El de la ordenación de la mujer y culto en el trono de Satanás.
Y también escribí un libro netamente en español que no está en inglés, que se publicó en 1995, Esperanza para el planeta Tierra, que es un libro misionero evangelístico. Fue el libro del año de la Pacific Press para ese año. Qué bueno. Pastor, ¿y tienes planes de escribir más libros? ¿Estás trabajando en algún material que va a salir pronto? Tengo varios libros en proyecto, tengo varias carpetas, cada uno con la investigación ya hecha. El problema es tratar de conseguir el tiempo. Para poder porque tú viajas escribir. mucho, pasas viajando. Sí, bueno, esa es una ventaja hasta cierto punto, claro, porque en los aviones uno está tranquilo y allí hago mucho de mi estudio. Pastor, y sabes, yo siempre he tenido una pregunta, o sea, o quería hacer una pregunta especialmente a los pastores como tú que viajan. ¿Cómo hacen ustedes para coordinar como pastor tú con tu familia? Porque la familia es importante, tu familia, o sea, tu tiempo, porque ¿eres pastor de alguna iglesia? Soy pastor de la Iglesia Central de Habla Inglesa en Fresno. Es una iglesia que tiene 1,200 miembros, pero tengo 2 pastores asociados. Amén. Así que los pastores asociados son muy capaces y cuando yo no estoy, la iglesia funciona perfectamente bien. Está bien cuidada. ¿Y con tu familia, cómo le haces? ¿Viajan contigo algunas veces? Bueno, pero especialmente tu esposa, ¿no? Porque tienes 2 hijos ya grandes. La hija ya se casó y el hijo tiene su propia casa, aunque no está casado. Con mi esposa viajamos de vez en cuando voy a Colombia, donde tiene familia, claro, Venezuela, a Miami, Chicago, lugares donde tenemos familia. Pero yo paso buenos ratos también en la casa. Viajo más o menos unos 10 días al mes aproximadamente. Y el resto del tiempo estoy allí en la casa y trabajando en la oficina del ministerio. Y hay una pregunta, pero no te sientas mal, pero ¿has pensado o piensas en algún momento en el retiro? ¿O tú dices, no, yo...? Bueno, precisamente, estamos ahora el 19 de mayo, el 1 de julio me voy a jubilar de la obra, es decir, de ser pastor de la iglesia, pero voy a seguir trabajando de tiempo completo. Amén. Como presidente de Secretos Revelados. Amén, qué bueno, pastor. ¿Cuál fue tu último libro? El último libro que yo escribí es precisamente el que tiene que ver con la ordenación de la mujer. Lo escribí en inglés. Creo que es este que tenemos aquí. Bueno, es el mismo. Lo escribí en inglés y luego entonces, ahora hace como 2 o 3 semanas salió en español. Qué bueno. Pastor, también tengo entendido que tú hiciste un estudio muy exhaustivo del libro de Génesis. ¿Por qué te cautivó Génesis? Bueno, el libro de Génesis es un libro profético. O sea, todas las historias de Génesis no son solo historias, sino que son profecías. Y cuando descubrí ese aspecto del libro, me atrajo mucho la atención y entonces decidí ya estudiarlo intensamente y llevo años estudiándolo y todavía, aún cuando lo estudio, descubro cosas que no sabía antes. Y grabaste una serie, creo, sobre Génesis, ¿cierto? Sí, en inglés la serie tiene 52 temas de 1 hora cada uno. Y en español tenemos un poco menos, hay 38 temas en español, cubriendo todo el mensaje adventista desde la perspectiva de Génesis. Amén. Qué bueno, pastor, porque cómo es importante. Bueno, siempre la iglesia adventista nos han conocido como la iglesia del libro. Y bueno, para nadie es un secreto que a veces, como todo, ¿no? Como está escrito, no es de asustarnos ni de alarmarnos. Algo que nos llamó mucho la atención el día de ayer, estábamos comentando con mis otros copresentadores, que tú mencionabas algo, aunque... Hablando de Moisés exactamente, específicamente, y Aarón, o sea que Moisés amaba mucho al pueblo. Y sabemos que hay raíces, hay cosas que están entrando a la iglesia, que ya estaba predicho, pero qué importante, pastor, es amar a la iglesia y por qué. Bueno, precisamente porque amamos a la iglesia es que nos preocupa lo que está pasando en la iglesia. Claro. Muchas personas reaccionan mal cuando ven problemas en la iglesia, se salen y entonces empiezan a dispararle a la iglesia. Pero en realidad uno debe quedar adentro y debe tratar de amonestar, debe tratar de informar a la iglesia para que la iglesia entonces pueda tener un cambio. Corrígeme si estoy equivocado, pero tú dijiste una frase, eso fue lo que pude ver en mis notas. La iglesia adventista no es Babilonia, pero hay muchos babilonios en la iglesia adventista. Es correcto. ¿Puedes explicarnos un poco de eso? Bueno, es lo que el libro de Éxodo llama la multitud mixta. Mixta, exacto. Es una gente que están con nosotros, pero no son de nosotros. Como dice en Primera de Juan, salieron de nosotros, pero no eran de nosotros. Exacto. Son gente que está en la iglesia,
profesan haber aceptado a Cristo como Salvador, pero no tienen una conversión genuina y por lo tanto tratan de introducir a la iglesia toda clase de prácticas mundanas bajo el nombre de la religión. De la religión. Hay dos temas que saltan mucho. Uno de ellos lo estás tratando aquí, el tema de la adoración en espíritu y en verdad, que es un tema que muy sensible, por usar alguna palabra, que está afectando a las iglesias, especialmente porque hoy en día estamos en la época en donde la música contemporánea, la música, entre comillas, de adoración, porque se le ha llamado esa música que se usa en música de adoración, es el momento de adoración. ¿Cuán importante crees tú? Porque algunas personas llegarán a pensar y decir, bueno, no es tan importante que tiene la música si escuchamos un buen sermón, pero desde tu perspectiva, y no tal vez no solamente desde tu perspectiva, sino el tiempo que tú tienes de servir a Dios y lo que has estudiado, ¿cuán importante es este tema de la verdadera adoración hoy en día en la iglesia? Específicamente hablando de la música tiene poder para elevar o poder para degradar. Hay ejemplos en la Biblia donde la música sirvió para elevar. Por ejemplo, en 2 de Crónicas 20, cuando Israel salió cantando y cuando cantaron, pues derrotaron al enemigo, ¿verdad? Así que la música puede elevar, pero también hay varias historias en la Biblia donde la música degeneró. El becerro de oro, cuando Israel iba a entrar, las mujeres de Moab, el banquete cuando fue decapitado Juan el Bautista. Así que hay muchos casos a donde la música puede degradar. Así que tenemos que tener mucho cuidado de la música que se usa en la iglesia. Pastor, hay un texto que yo creo que es el texto, no sé si usar la palabra como el que siempre agarramos, Salmo 150, adórenle con panderos y con danzas y que... ¿Por qué algunas personas le dan una interpretación equivocada? ¿Cuál es la verdadera interpretación de este texto? Es que el problema no son los instrumentos, porque la hermana White misma dice que a Dios le agrada que haya instrumentos en el culto. El problema es la forma como se usan los instrumentos. Por ejemplo, yo toco la trompeta. Yo puedo tocar un himno hermoso con la trompeta, pero también una persona puede tocar un concierto de jazz con la misma trompeta. Así que no es cuestión del instrumento, sino la forma como se usa. Si se va a usar con matices mundanos musicales para introducirlo a la iglesia, es problemático. Si se va a usar con las pautas de la buena música, entonces no tiene ningún problema. Pastor, y hay algo también y esto ya es una pregunta personal. Hay una, no sé llamarlo moda, pero digamos que vienen las personas que van a cantar el servicio de canto, lo que nosotros llamamos adventistamente el servicio de canto, ¿no? Y entonces pasan, digamos, con sus jeans, con sus camisetas. Y tú decías algo ayer acerca de la vestimenta, justamente de que lo que es para Dios debe ser sagrado. Te referías un poco a esto, ¿cierto? Bueno, la hermana White tiene un capítulo entero en el tomo 5 de los testimonios, a donde habla de la conducta en la casa de Dios, y tiene una sección larga en ese capítulo sobre la vestimenta. Es decir, ella dice que se debe tener ropa especial para venir a la iglesia, que se usa solo para venir a la iglesia. Porque en el Antiguo Testamento los sacerdotes tenían que vestirse meticulosamente para entrar al servicio de Dios. Así que, ¿cómo vamos a llegar nosotros a la iglesia como pasa en algunas iglesias, con bermudas, con una camisa hawaiana, si venimos a adorar al gran Dios del universo? Dios no acepta eso. Exacto. Pastor, bueno, ya para ir finalizando, porque sabemos que tú tienes que prepararte para esta noche. Hablando del libro, la ordenación de la mujer, sí o no, es un tema muy sensible. Y yo he estado orando y pensando también, porque ya nos quedan que 1 o 2 meses un mes y algo para el Congreso de la Asociación General, que va a ser aquí, por cierto, a 3 horas y algo de Houston, en San Antonio. Y el tema de la ordenación de la mujer, y no lo voy a decir textualmente, pero voy a mencionar lo que decía el pastor Ted N.C. Wilson en una de las revistas adventistas. Decía el pastor Ted N.C. Wilson que Satanás está tratando de usar temas como estos para desviarnos de la verdadera misión, lógicamente, que es predicar el evangelio, pero tampoco podemos obviarlos, porque Satanás se está aprovechando para meter ideas raras. En cuanto a la ordenación de la mujer, ¿qué ideas, qué postura, no sé si usar la palabra postura, o qué dice la palabra del Señor en cuanto a la ordenación de la mujer, ya que tú escribiste este libro? Bueno, en realidad la Biblia es clara. La Biblia dice que el obispo, que hoy le
pastores o ministros, Claro. el obispo o el anciano debe ser marido de una mujer. La Biblia es clara en cuanto a ese punto. A través de toda la Biblia, Dios ha escogido hombres para liderar en la iglesia. No es que las mujeres sean inferiores, sino que sencillamente las mujeres desempeñan otra función distinta. Ahora, este punto es muy importante, el de la ordenación de la mujer, no solamente por el asunto de si ordenamos o no ordenamos, sino por la metodología que se usa para interpretar la Biblia. Ahí está el verdadero punto, porque algunos toman esos versículos y dicen, no, esos versículos los escribió el apóstol Pablo, fue para la cultura de su época, pero eso no se aplica hoy. Entonces, todos los textos que se aplican al género masculino como el liderazgo de la iglesia, los ministros, etcétera, ellos dicen, no, eso era cultural, eso era cultural. Entonces, últimamente, uno aplicando ese principio se lo puede aplicar también al sábado, se lo puede aplicar a la dieta, se lo puede aplicar a muchas otras cosas. Sí, porque hay dos palabras y tú ya mencionabas una de ellas que andan rondando. Una de ellas es machismo. Hay personas que dicen, no, eso es machismo que no queremos. ¿Qué tiene que ver el machismo en todo esto? El machismo no tiene nada que ver con eso. Es decir, el hecho de que el hombre sea el líder o sea la cabeza, no significa que es un dictador, no significa que las mujeres son inferiores. Fíjate, Dios el Padre y Dios el Hijo son iguales, ambos son Dios. Pero el Espíritu, profecía y la Biblia dejan muy en claro que Jesús se somete a la autoridad de su Padre. Él mismo lo dijo. Sí, no porque sea sujeto a su Padre significa que es inferior. De la misma manera, el hombre y la mujer están en un nivel de igualdad ante Dios, pero la mujer se somete a la autoridad del hombre porque Dios lo ha mandado así. Tiene que haber una persona que es la cabeza. Amén. Sí, porque Jesús mismo en la Santa Biblia le dio la importancia a la mujer. Entonces descartamos el machismo. La otra palabra, porque no, algunas personas han agarrado eso que es puro machismo y dicen dejemos el machismo. Y como siempre le decía a alguien, yo creo que el machismo es lo que menos tiene que ver, porque Jesús mismo le dio la importancia a la mujer en su ministerio, en su vida, o sea, la amó. Es más, la misma Biblia dice, el apóstol Pablo dice, esposos, amad a vuestras esposas. O sea, así como Cristo amó a la iglesia. O sea, usa esa figura interesante. Sí, el apóstol Pablo dice, mujeres, sujetaos a vuestros maridos, y luego dice, maridos, amad a vuestras mujeres. Sí, si los esposos aman a sus esposas, las esposas no van a tener ningún problema en someterse a la autoridad del esposo. Es como Cristo. ¿Por qué se somete Cristo a la autoridad de su Padre? Porque Él sabe que el Padre lo ama, que el Padre quiere lo mejor para Él. Entonces, la mujer se sujeta a la autoridad del hombre porque el hombre ama a la mujer. Claro. Pastor, hay dos propuestas y estábamos conversando antes de la entrevista que se nos acerca ya el Congreso Mundial. Yo creo que va a ser un evento crucial. Bueno, creo que no pierde lo lindo que tienen estos congresos, ¿no? De poder encontrarnos con hermanos de todo el mundo, de poder celebrar, agradecer a Dios, pero no podemos obviar también la realidad de que tenemos entre los asuntos que tratar es este. Y hay dos propuestas que se están llevando hacia el Congreso Mundial. Una de las propuestas es que se acepte la interpretación bíblica cuando habla, como ya tú lo mencionabas, claramente la mujer. Y lo otro, que se deje la opción de que cada división decida. ¿Nos puedes explicar un poco más de esto? Porque tengo entendido que tú estuviste en la comisión que nombró la Asociación General para tratar este tema. Ahora, hay un punto muy importante que hay que tomar en cuenta, y es que los que están a favor de la ordenación de la mujer dicen que esta decisión es un asunto eclesiástico, no es un asunto bíblico. Porque sencillamente hay que dejar que la iglesia decida regionalmente si van a ordenar mujeres o no. Pero el voto que propuso el concilio anual para llevar a la conferencia general dice, después de estudiar la Biblia, el espíritu de profecía y los documentos que han sido escritos para la comisión, ¿cree usted que la ordenación se debe permitir regionalmente o no? Es decir, el preámbulo no lo mencionan, que es a la luz de la Biblia, el espíritu de profecía y los documentos que fueron sometidos a la comisión, ¿cree usted sí o no? Es decir, es un asunto bíblico. ¿Cree usted que está en la Biblia y el espíritu de profecía y en los documentos sí o no? Entonces, el punto crucial no es ordenar o no ordenar. El punto crucial es si vamos a obedecer
lo que Dios dice en su santa palabra y vamos a hacer lo que Él dice más bien que lo que dice la cultura. Exacto. Pastor, y sabes, yo aprovechando, porque bueno, ya estamos conectados con Orión Estéreo, estamos en vivo y a través también de la internet. Muchas personas que nos están viendo van a asistir y hay muchos delegados también que nos están viendo. ¿Cuál sería el consejo, o sea, con mucho amor, que tú les darías a ellos? Porque son los delegados los que van a tomar esta decisión. Mi gran temor, Jader, es que los delegados no estudien bien el asunto, que vayan y voten de acuerdo a sus emociones. Nunca debemos tomar un voto tan importante como este a base de, bueno, las mujeres y los hombres son iguales, así que los dos pueden ser ordenados. O como a veces puede suceder por la presión, es que en mi iglesia tengo muchas, entonces... Sí, o sea, no debe ser presiones, no debe ser emociones ni sentimientos. Mi deseo es que la gente estudie bien el asunto y tome una decisión bien informada a la luz de lo que dice la Biblia y el Espíritu de Profecía. Y yo estoy convencido, mire, no hay documento, yo creo que yo no haya estudiado en cuanto a este asunto. Estoy más persuadido que nunca que la posición bíblica es que no debemos ordenar mujeres ni como ancianas ni como pastoras. Pastor, ya para ir aterrizando un poco, vivimos en el tiempo final. ¿Okay? No hay fecha para el regreso de Jesús, pero sabemos que está bien cerca. ¿Qué nos dice todo esto, lo que está pasando acerca de la segunda venida de Cristo Jesús? Bueno, me dice que Satanás está tratando de dividir a la iglesia porque él sabe que pronto va a caer la lluvia tardía y el mensaje se va a proclamar a todo el mundo. Todo esto es distraer a la iglesia de su misión y de su mensaje. Así que nosotros lo que tenemos que hacer es tomar una decisión bíblica en este asunto y luego volvernos a encauzar para predicar los mensajes de los tres ángeles al mundo. Exacto, porque algo de lo que y estamos conversando anteriormente es que hoy en día estamos tan sumergidos en Satanás, y no es que debemos de dejarlo, no, porque nos debe importar, como iglesia nos debe importar, pero no debemos de descuidar nuestra verdadera misión, que es predicar el Evangelio. Y hablando de predicar el Evangelio, sabemos que tú eres el orador de Secretos Revelados. ¿Cuál es el enfoque de tu ministerio, Secretos Revelados? Bueno, en realidad el ministerio se llama Secrets Unsealed. La traducción que le hemos dado es Secretos Revelados, porque secretos desellados no sí, suena muy bien. Sí, porque un seal es como un sello que ha sido abierto. Tenemos un enfoque evangelístico. Hay muchas personas que han entrado a la iglesia como resultado particularmente de la serie de Génesis, pero nuestra pasión es educar a la gente que ya está en la iglesia, porque mucha gente entra a la iglesia y desconoce en gran medida el mensaje adventista, el santuario, desconoce las profecías, desconoce muchas veces el espíritu de profecía. Así que nuestro enfoque es educar y adiestrar a la iglesia para fortalecer a la hermandad de la iglesia, pero a la gente de afuera también ve nuestra programación, claro, y muchas personas se han entregado al Señor y han llegado a ser adventistas. Pastor, ¿por qué es importante que como adventistas, yo sé que es una pregunta obvia, pero para los que nos están escuchando y los que nos están viendo, ¿por qué es importante que como adventistas conozcamos nuestras creencias, nuestras raíces, nuestras doctrinas? Porque los adventistas débiles van a salir de la iglesia. O sea, nosotros tenemos que estar firmes en la verdad. Pero para estar firmes tenemos que conocer la verdad, y para conocerla tenemos que estudiarla y tenemos que asimilarla. Si no conocemos la verdad ni la hemos aceptado plena y totalmente, entonces cualquier engaño que venga, vamos a seguir ese engaño. Así que tenemos que tener esa ancla segura, saber lo que creemos, estudiarlo en la Biblia y el Espíritu de Profecía y estar firmes de tal manera que no nos mueva ni siquiera un terremoto. Así es. Bueno, sabemos que tu programa tiene que ver con la comunicación y todo eso. Nosotros, cuando recién saludaste, dijiste que te alegraba que un grupo de muchachos estuvieran conectados. Amén. Para ti, ¿cuán importante es que usemos los medios de comunicación para predicar el Evangelio? ¿O cuán importante ha sido también para tu ministerio? Yo estoy convencido de que esa es la forma como Dios va a terminar la obra en esta tierra. Porque fíjate, hay algunos hogares donde yo toco la puerta y no me abren. Pero a través de la televisión yo entro a la casa sin que la gente me invite. Y mucha gente se ha sentado a ver la programación de Secretos Revelados en televisión y han aceptado el mensaje sin que un ser humano haya entrado físicamente a la casa. Así que los medios de comunicación, las redes sociales,
van a jugar y están jugando un papel indispensable en la terminación de la obra. Amén. Pastor, ya para ir finalizando, eso dije hace como 10 minutos, pero nuestros hermanos de Orión Estéreo están conectados y están disfrutando de esto, y también tenemos aquí a otros hermanos. Pero pastor, hay personas que nos están ahorita viendo por la televisión, escuchando por las radios. ¿Qué mensaje de esperanza? Porque los queremos dejar con un mensaje de esperanza. ¿Qué mensaje de esperanza? Vamos a empezar con nuestros hermanos que nos sintonizan en Guatemala en vivo ahorita a través de Orión Estéreo. ¿Qué mensaje especial tienes para ellos? Estuve en Guatemala en el mes de enero, a fines de enero. ¿De este año? De este año. Tuvimos una actividad muy buena ya, tremenda. Amén. Y si el hermano Freddy Muy está viendo y su familia, pues ellos fueron los que me invitaron. Fue un placer estar allá. Estuve también en el sur de México 2 veces este año, en Chiapas. He estado en varios lugares, Costa Rica, ya este año. Así que mi mensaje es que estudiemos la palabra de Dios, nos enamoremos de Jesús, de tal manera que las cosas de este mundo lleguen a perder su significado y miremos hacia la patria celestial, pero no que nos salvemos nosotros solamente, claro, sino que tengamos esa pasión de salvar a otras personas que vayan al reino con nosotros también. Pastor, aunque tú, bueno, a veces uno cree que tus sermones y tus mensajes son solamente para adultos, pero hay muchos jóvenes también que gustan. O sea, yo soy uno de ellos, los muchachos también están encantados. ¿Qué mensajes tú tienes? Y yo quiero que tú envíes un mensaje también de fe, de esperanza a la juventud de nuestra iglesia, porque yo creo que son los jóvenes también los que van en el último pregón, los que van a tomar la bandera del evangelio y predicarlo. ¿Qué mensaje tienes tú para los jóvenes? Las mismas redes sociales, que son una bendición grandísima, también son una maldición en potencia. El diablo ha usado el internet, ha usado los mensajes de texto en el celular, ha usado las películas, ha usado todas esas cosas para mal. Mi palabra de ánimo es que los jóvenes hagan lo que están haciendo ustedes. Amén. Que usen las redes sociales para alcanzar a otros jóvenes para el reino, porque nuestro mensaje es hermoso, es poderoso. Amén. Y no es solo para los viejos y los adultos, es un mensaje que apela a la juventud de la iglesia y del mundo también. Amén. Gracias, pastor. Bueno, así que ahora un último mensaje a toda nuestra teleaudiencia de Houston. Salúdalos. Un saludo muy cordial, mis amigos y amigas de Houston. Es un placer estar con ustedes. El Señor les bendiga. Si estás viendo y no eres adventista, te invito a que estudies el mensaje adventista. Es muy, muy consistente y muy hermoso. Abarca todos los puntos claves de la vida. Y si eres adventista, quiero que te mantengas fiel en el mensaje adventista, testificando por el Señor Jesús. Amén. Que Dios te bendiga. Amén. Ahora, pastor, me dicen que un mensaje directo para Orión Estéreo 102.7 allá en Guatemala. Un mensaje especial para Orión. Bueno, como mencioné... Ellos son de Totonicapán, así que ojalá espero que estés un día por allá. Yo estuve en Toto. Una vez, sí, estuve en Totonicapán hace varios años. Es un lugar muy interesante. Es como estar en otro mundo, ¿sí? Diferente, es como si se paró el reloj. pero muy hermoso, la gente muy, muy calurosa. Y quiero extenderle un saludo muy cordial a mis hermanos y hermanas en Totonicapán, también en la capital, en Guatemala. Siempre que he ido a Guatemala, la recepción ha sido espectacular. Que Dios les bendiga. Amén. Pastor, muchísimas gracias por este tiempo que has sacado para con nosotros. Sigue adelante en tu ministerio y sigue orando también por el equipo de jóvenes que tenemos aquí trabajando para que sigan sirviendo al Señor, y tú sigue adelante en tu ministerio y que Dios te bendiga. Amén. Igualmente a ustedes, los jóvenes, manténganse fieles al Señor. Son los jóvenes los que van a terminar la obra de Dios. Amén.